Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a esta tercera sesión de la mañana. Y muy buenos días, José Ángel. Hacía tiempo que no te veía y aunque sea a través de la virtualidad y de la distancia, eh, siempre te sentiremos cerca. Es bonito que me toque en este sentido presentar a José Ángel. Porque si bien es cierto que nuestra relación, al igual que en el caso de Lorenzo, que justo me precedía en las presentaciones, en el caso de Beatriz, lo conoció primero Pedro. De hecho, siempre decimos que él es el primer hijo adoptado de Italia, yo soy el segundo. En el caso de José Ángel, también lo conocí efectivamente después de que Pedro ya lo hubiera conocido. Pero decía que era curioso porque no habría probablemente conocido a José Ángel si no hubiera sido precisamente por las tertulias de Cornucopia que se desarrollaron gracias a la propia iniciativa de Rafael y de Juan en el Toro Celeste. Por lo cual me parece una circunstancia bastante casual, pero también bonita. Y sin más, pues procedo. José Ángel Baños Saldaña obtuvo el Premio Extraordinario de Fin de Carrera en el grado en Lengua y Literatura Españolas por la Universidad de Murcia, donde también cursó el máster en Literatura Comparada Europea. Actualmente realiza el doctorado sobre metapoesía e intertextualidad en la lírica española contemporánea con la ayuda de un contrato de formación predoctoral, FPU, concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2017. Durante esta etapa ha realizado su estancia de investigación en la Universidad de Ginebra, en Suiza, como bien saben, y en 2018 logró el primer premio de investigación poética Pablo García Baena, organizado por la Universidad de Córdoba, que supuso la publicación de su ensayo Desahumatización y posmodernidad en la poesía española contemporánea, la tradición grecolatina y la Biblia, publicado por UCO Press en 2019. También ha publicado capítulos de libro en editoriales académicas de prestigio y artículos de investigación en revistas de ámbito nacional e internacional. Bienvenido, José Ángel, y muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, sobre todo lo bien que estoy acompañado a lo largo de todas las sesiones de comunicaciones, ponencias, mesas redondas. Y bueno, sobre todo también quiero concretar mi agradecimiento en los directores, en José Lara y en la profesora Belén Molina, y así en el secretario también, Pedro Plaza, buen amigo. Y reconocer también el mérito que ha tenido de y de permitirnos estar en una situación de comunicación en un momento en el que la incomunicación ha reinado, ¿no? Esto es el primer paso hacia la normalidad y estoy seguro de que ha sido muy costosa la organización, pero también nos está produciendo una gran felicidad. Bien, vamos a hablar del pensamiento literario de Rafael Ballesteros. He cogido una frase suya de una de las notas para una poética, porque también la creación es un reto. Y vamos a intentar explicar qué significa eso de la creación es un reto. También acaba de decir la compañera Beatriz, acaba de decir que en la poesía de Rafael Ballesteros conseguimos reconocerlo, ¿no? ¿Por qué reconocemos a Rafael Ballesteros? ¿Qué significa eso de conocer y qué significa eso de reconocer? Bien, vamos a partir de estas dos bases, que serían las notas para una poética, el año 1986, y una entrevista para poéticas y pronunciamientos, que si mal no recuerdo es el año 2016. Parto de la siguiente idea, que esto se aplica a toda la literatura, y es que en todas las épocas todos los autores han sopesado el alcance, la función o la naturaleza de su arte. De hecho, la autorreflexión y la autoconciencia son propiedades inherentes al ser humano, que además se va a distinguir de otros animales por su capacidad creativa. De manera que cómo actúa la capacidad creativa del ser humano en ese contexto de comunicación entre personas. En lo que respecta al contexto literario de mediados del siglo y al inmediatamente posterior, perdón, vamos a ver que las generaciones poéticas que están en ese ambiente en el que nace el Rafael Ballesteros poeta van a mostrarse al mundo adoptando unos principios discursivos y lingüísticos que, aunque los van a situar en el continuum histórico, aunque los van a situar en la tradición, principalmente los van a diferenciar de sus antecesores. Hablamos así de la lírica
social realista, que también se ha conocido como generación del 40, ya se habló en el primer día de ese concepto pernicioso de generación, ¿no? Bien, esta lírica social realista entendía la poesía como comunicación, como transmisión de un mensaje por parte del autor al receptor. Eso se produjo tras el magisterio de Vicente Alexandre, ¿no? que luego tuvo una gran influencia en los autores de la antología consultada de Rafael de Ribes, de Ribes, de Francisco Ribes, creo que era así, en el 52, y que sobre todo encontró su justificación teórica, es decir, la poesía es comunicación y esa es una justificación teórica en la teoría de la expresión poética de Carlos Busoño, también publicada en 1952. Esto supuso una reacción para esos otros autores que se conocen como la segunda generación de posguerra y que también los conocemos como generación del 50. Una reacción, ¿por qué? Porque no entendían que la lírica pudiera definirse teóricamente como comunicación y planteaban una nueva vía. Ahí Carlos Barral se propuso como el introductor de esa nueva visión de la lírica, con un artículo que ya por sí era programático, ¿no? Titulado Poesía no es comunicación, y en él abría la vía cognoscitiva, es decir, la vía del pensamiento literario que iba hacia la cognición. ¿Y qué significa esto de la cognición? Significaba algo así como que la poesía era experimentación inmediata y desordenada de la vida sobre el papel. Esta concepción de la poesía pues influyó en otros autores, o más que influyó, también se gestó en otros autores del momento como Jaime Gil de Viedma, Enrique Badosa, Ángel Valente o Claudio Rodríguez. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que estos autores de la segunda generación de posguerra lo que hacen es destacar las cualidades estéticas de la poesía y asimismo también el uso del lenguaje como un elemento indagador, en la realidad, en uno mismo, en cualquier cosa que rodea al ser humano, lo que no implica un abandono total de los presupuestos del realismo. Ahora bien, frente a estos autores conocidos como generación del 50, que se dieron a conocer sobre todo por pertenecer a núcleos urbanos más desarrollados en el momento, como Madrid o Barcelona, y por algunas estrategias de promoción, como sería el homenaje a Machado, va a haber un segundo tramo generacional de la generación del 50, conocido como promoción del 60, y que igualmente va a entender la poesía como conocimiento y que igualmente, aunque son menos populares por cuestiones editoriales o porque desde la crítica, también lo decía el profesor Julio Neira ayer, ¿no? que curiosamente todos los críticos que estudian a Rafael Ballesteros dicen que su poesía es una de las importantes en la poesía española, pero casualmente como que se ha ido quedando fuera del canon, ¿no? No ha tenido esa promoción editorial que han tenido las generaciones que en cierta manera hacen un sándwich a estos poetas de la generación de la promoción del 60, que serían los de la generación del 50, con ese homenaje a Machado, más luego todas las revistas, ¿no? en las que publican, y luego la generación del lenguaje o los novísimos, que también tuvieron una gran difusión editorial. Son prácticamente una construcción editorial. Bien, pues entender a este segundo tramo de la generación del 50 va a ser igualmente necesario para comprender el pensamiento literario de mediados de siglo hacia adelante. De hecho, esta generación del 60 o este segundo tramo de la generación del 50 se caracterizó por seguir una vía cognoscitiva, pero añadir más importancia dentro de sus poéticas al cuidado estilístico y a esa preocupación por el lenguaje antes de que irrumpieran los novísimos en el panorama nacional. Bien, hablamos de la palabra literaria de Rafael Ballesteros, de su poesía, y esto es lo que estamos escuchando a lo largo de este congreso, ¿no? Que en su poesía predomina esa centralidad del lenguaje, la atención a la forma, la voluntad de crear un lenguaje original, como ha dicho la profesora Bianchi, Aguilar Sánchez, que lo hemos escuchado esta mañana, esa superación de la poesía social, el adelanto de las conquistas de los novísimos, igualmente la poética transgresora, el planteamiento radical del cambio del lenguaje, el huir de la prosificación y del culturalismo artificioso de los novísimos, como dice el profesor Neira, también el uso de palabras inventadas, las alteraciones en el uso de la oración, los cambios de géneros o de categoría gramatical, dicho por Barrero Pérez, esa cordialidad lingüística o pasión por el lenguaje de la que luego
nos hablará el profesor Lanz, o la ruptura de las convenciones, la planificación estructural y las señas de teatralidad, entre otras características de la poesía que ha señalado el profesor Balcells. Bien, vamos ahora a la palabra no literaria de Rafael Ballesteros y yo soy un firme defensor de este tipo de textos que en principio muchos poetas también se han prestigiar de, bueno, yo no quiero hacer una poética, no me interesa hacer una poética, eso no me corresponde, le corresponde a los críticos. Pero todos sabemos que ante un gran poeta hay un pensamiento. Y ese pensamiento es de características literarias, de características culturales y de características, sí, de adoptar una postura frente al mundo en realidad, ¿no? Uno abre un libro de poesía de Rafael Ballesteros y aunque ese poema no esté hablando de poesía, sabemos que ahí hay un pensamiento sobre la poesía, ¿no? Uno se da cuenta de que está ante un poeta y que está ante una inteligencia capaz de expresar cosas que los demás no somos capaces de expresar. El otro día se decía que a veces hay la falta de una palabra, ¿no? No hace falta una palabra, simplemente saber expresar esa emoción que a veces nos viene. Y ahí es donde está la genialidad de la creatividad, ¿no? Esa creatividad como iluminación, esa poesía como indagación o como conocimiento. Bien, pues vamos a ver que en estos textos no literarios vamos a encontrar una continuidad de las ideas estéticas que están en la lírica de Rafael Ballesteros, se van a prolongar en su pensamiento literario que se ha formulado fuera de los cauces artísticos, como las notas para una poética, que por cierto son de carácter ensayístico, que es muy interesante contrastarlo con estas entrevistas para el volumen de Poética y Pronunciamientos, que es de carácter conversacional. Tenemos dos tipos diferentes de discurso, un carácter ensayístico y un carácter conversacional, es decir, en uno el autor puede planificar más lo que dice y en el otro la conversación va haciendo que salgan temas que a lo mejor al autor no se le ocurrían o que simplemente vaya fluyendo el pensamiento de una manera distinta. Y también estos dos textos me sirven o me han servido para dos momentos distintos en la trayectoria de un autor. Sería el 86, cuando el autor ya ha publicado algunos de sus libros relevantes que ya manifiestan su pensamiento literario y es un momento más cercano de cómo ha ido evolucionando su poética hasta llegar al momento presente. Bien, con esto vamos a hallar la delimitación de unas vías concretas de pensamiento literario en uno de los autores que más han reflexionado sobre la poesía y su material de producción. Y reflexionar sobre la poesía o su material de producción no quiere decir estar todo el rato hablando de poesía o del lenguaje, sino que cuando se habla con rigor, se habla con profundidad y se habla con un interés que se aprecia incluso cuando no se está hablando de eso. Bien, vamos a esta nota para una poética y lo primero que vamos a encontrar en el título es una especie de que se está tanteando, ¿no? No es una poética, sino que son notas para una poética. Y además se sitúa el pensamiento sobre la lírica o la reflexión sobre la lírica, se está vinculando al espacio literario. Es decir, hay que reflexionar sobre la lírica desde dentro de la lírica. Ahora bien, si esto es lo que parece en el propio título, en cuanto empezamos a leer esas notas para una poética, nos damos cuenta de que estamos ante un autor para el que la autorreflexión es una necesidad. El autor no esquiva la autorreflexión a diferencia de otros poetas. De hecho, en sus propias palabras, va a renunciar a resolverlo con frases como no sé qué es poesía o no soy capaz de hablar sobre mi poesía. Sí se es capaz. ¿Y por qué? Porque hay una necesidad de autorreflexión. Esa autorreflexión se marca por la proclamación del rigor, el rigor a la hora de componer, el rigor a la hora de pensar, el rigor a la hora de vivir y la vitalidad del lenguaje, cómo el lenguaje puede dar vida, cómo el lenguaje nos hace, ¿no?, entrar en comunicación y nos hace personas. Bien, pues dentro de estas 5 notas para una poética, vamos a encontrar que está perfectamente estructurado el pensamiento. Se va a encontrar lo común frente a lo explícito, en el sentido de que lo común es el lenguaje como código común, es decir, lo que está a nuestra disposición. Ahora bien, en cuanto lo utilizamos y en cuanto lo utilizamos como creación literaria, vamos a hacer una particularización de ese lenguaje. Bien, en esa particularización de ese lenguaje, el poeta es absolutamente necesario que trabaje con esa elaboración del material lingüístico para hallar una expresión relevante de lo personal. La expresividad es el trasfondo del uso del lenguaje, ¿no? Destruyo, dice el autor, las significaciones comunes de mi lengua para que ella misma se amplíe, invada, se innove, se matice de mi campo personal de significaciones. Además de mantener el contacto con el mundo, con ese código común,
también el poeta tiene que entrar en contacto con el resto de lenguajes específicos. Y ahí, pues, ¿qué son los lenguajes específicos? El resto de poetas, de literatura, de creaciones, ¿no? Bueno, y entre los referentes que el autor destaca está Quevedo, Góngora, Gracián, Pessoa, Cabral de Melo, el grupo de Carriedo, Bassani, Borges, Bergkamp y por encima de todo la Celestina, ¿no? Todo esto son pretextos, pero no pretextos en el sentido de excusas, ¿no? Sino pretextos en el sentido de textos previos para defender un determinado uso del ritmo, de la estructura del poema, de un contenido afín al surrealismo, de la automatización gramatical con propósitos cognitivos y de la inclinación a cierto confesionalismo. De hecho, muchas veces cuando yo he dado clase de poesía en la Universidad de Murcia, los alumnos me dicen, José Ángel, yo estoy escribiendo poesía y quiero saber cómo mejorar mi poesía. Y yo le digo, lo que tienes que hacer es leer a los grandes poetas y luego escribir como tú mismo quieres escribir, no como los grandes poetas han escrito. Eso a propósito de siguientes diapositivas lo veremos. Y sobre todo, ¿cuáles son las otras dos notas sobre la poesía que nos quedaban? Los objetivos conocitivos. Conocerse a través del poema y conocer la realidad a través del poema. Indagar en ellos. Conocerse en el sentido de buscar esa identificación, ese reconocemos a Rafael Ballesteros, como ha dicho Beatriz Domínguez, o el desvelamiento de uno mismo, y el conocer la realidad a través del poema, que ese es el mayor reto de la poesía. Esa es la necesidad del vencimiento. En palabras del autor, dice transponer lo evidente a lo imaginativo para tocar de nueva manera y traer la abstracción a rastrear lo evidente. Bien, pues si nos paramos a pensar en estas notas para una poética y las vamos a poner en contraste con esa producción, ¿no? Con ese pensamiento literario que viene muchos años después, vamos a ver que estas notas para una estas 5 notas poéticas, más que una salida al paso, en realidad eran 5 puntos indispensables para la comprensión de las ideas poéticas del autor. Y eso se va a apreciar en que en la entrevista para Poéticas y Pronunciamientos la vamos a encontrar y vamos a ver también cómo evolucionan. Muy interesante la entrevista para Poéticas y Pronunciamientos, porque hay ahí una cosa que yo me encargo de estudiar en la poesía española contemporánea, como se ha dicho en la presentación, y es que normalmente los poetas maduran su pensamiento estético en función de la formación en la lectura de otros autores, elogiando a algunos de ellos por su magisterio y apartándose de aquellos otros con los que no se ha identificado. O a la inversa incluso, ¿no? En función de un pensamiento literario se van a proponer unos referentes textuales o vitales en detrimento de otros. Y el interés del análisis de este tipo de textos va a hacer que el interés está en que podamos comprender por qué Rafael Ballesteros en su poesía utiliza determinadas referencias, cómo integra la tradición, cómo le sirve a él para ganar esa expresividad. Y ante todo, en esta entrevista vamos a encontrarnos con un elemento central, la poesía como construcción lingüística. Ese es el centro de la poética, pero es una poética heredada de la tradición. Dice el autor, es el interés radical por el lenguaje y su música, lo que le interesa, su expresión musical, y acaba concluyendo por cuestiones de tiempo, leo el final, dice, esa dominación sobre el lenguaje y sus amplísimas posibilidades, esa tensión, atención a la palabra tensión, yo creo que la he tenido siempre. Y bien, ahora empieza a nombrar referentes para él y vamos a encontrarnos con que esos referentes todos tienen que ver con la tematización de la conciencia y con la preocupación lingüística, ¿no? Incluso en sus primeras lecturas o en esas primeras lecturas que más le impactan, destaca a dos autores como Dostoyevsky o Juan Ramón Jiménez. E incluso en ese periodo de culminación del proceso de aprendizaje lírico, que ese es el momento más importante, llega el autor con los estudios de literatura y se acerca a los autores de la antigüedad y sobre todo a los autores de los siglos XV, XVI y XVII. Y aquí es cuando surge ese consejo que yo le suelo dar a los alumnos de poesía, ¿no? Y que están los grandes poetas y eso se observa. ¿Qué hacemos leemos y qué hacemos con eso? No lo copiamos, no lo imitamos, sino que conseguimos encontrar nuestra propia voz dentro de ese coro de voces que hemos asimilado. Y esa conciencia estética de Rafael Ballesteros se va a inspirar en el Renacimiento y en el Barroco, extrayendo de esos momentos culturales una conciencia del antropocentrismo por encima de todo,
y del humanismo, es decir, de la búsqueda del saber sin fronteras, y del nacimiento también de las lenguas vernáculas, es decir, de un nacimiento del lenguaje que sea capaz de expresar la realidad con conciencia. Dice el autor que en esa reinterpretación del pasado encuentra el sentido laico de la existencia y algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice, y que mientras más profundo sea mi conocimiento, más profundamente vivo. Y en la tríada de los grandes poetas del siglo XVII, el autor va a encontrar los tres grandes pilares de su literatura. De Quevedo, también de Gracián, va a valorar la técnica y la actitud, es decir, va a recibir ese conceptismo o el estoicismo. De Lope de Vega va a recibir la beta experiencial, es decir, cómo lo biográfico se pasa a la literatura para darle vida, cómo la vida real le da vida a la literatura para que esa literatura que no es vida real hable de la vida real, ¿no? Y luego de Góngora va a heredar esa postura casi paradójica frente al hermetismo. Esto lo explicará mucho mejor el profesor Lanz, luego seguro, que el hermetismo de Rafael Ballesteros no es un hermetismo que no comunica, todo lo contrario, porque constantemente se están haciendo apelaciones al lector, sino que hay una dificultad comunicativa justamente por sus ventajas expresivas. Igual que el poeta hace un esfuerzo de composición, el lector tiene que hacer un esfuerzo de recepción para llegar a ese significado y a esa expresividad. Bien, otro referente es la Celestina, como no. ¿Por qué? Porque ilumina, es decir, da a conocer, presenta rasgos tempranamente de la conducta del ser humano. El autor dirá que es mi libro de cabecera, capaz de descubrirme todavía comportamientos intrincados y abstrusos, finezas y miserias de las relaciones humanas, sus pasiones, sus dudas, sus miedos, sus inestabilidades, sus miserias, sus fraternidades. Otros referentes que también van a estar apegados y que aparecen a lo largo de la entrevista, ¿no? son algunos que adquieren su época de profesor visitante en la Universidad de Iowa, también vinculados a la conciencia de la preocupación lingüística, a la autorreflexión, ¿no? A la indagación en el mundo, como son Emily Dickinson y William Faulkner. Y otros referentes, ya acercándonos a la poesía española más reciente, sería ese uso del surrealismo por García Lorca o por las corrientes vanguardistas como el postismo. Ayer precisamente el autor hablaba de qué había visto en ese movimiento, de qué había visto en el postismo, y había visto la creatividad como filón de expresión del ser humano, ¿no? Y bueno, ¿en qué está en todo entonces? Está esa concepción de que no se debe limitar la poesía en función de unos postulados ideológicos, ¿no? Precisamente también hablaban mucho la conferencia de Aguilar Sánchez hoy de eso. Y el autor dice estas palabras, dice, no me interesa la poesía como una expresión esencialmente de preocupaciones sociales, quiero decir políticas. Me parece que esas preocupaciones tienen que articularse desde que eso fue posible, claro, en los partidos políticos. Y esto se dice, como bien sabemos, no para desquitarse de la preocupación social dentro de la poesía, sino precisamente para meterse en esa preocupación social en el terreno en el que eso puede ser efectivo, y al mismo tiempo para mostrar que aunque el poema no esté hablando de política o no esté hablando de una reivindicación social, cuando ese poema indaga en la existencia o habla de la realidad, eso también es social y también explica cosas sobre la conducta y hacia dónde va el ser humano. Bien, sigue la entrevista y no tiene un orden, ¿no? No digamos que la entrevista no sigue este orden, sino que yo en el análisis voy organizándolo así. Y se habla de las cualidades más importantes del poema y cuáles son esas cualidades más importantes que el autor resalta. Van a ser el lenguaje y la intensidad. Y con ellos, ¿qué se va a lograr alcanzar? Se logra alcanzar la palabra auténtica, la creadora. Ahora bien, esto en medio de la entrevista surge y el entrevistador, que es Alcalá Malavé, le pregunta por el movimiento de la generación del lenguaje, concretamente por los novísimos, como esos autores que se apropiaron del uso del lenguaje en la época y quizá han ensombrecido a esos poetas del 60. Y aquí el autor es muy tajante y llega a decir que en poesía lo importante no es quién llega el primero, ¿no? Lo importante no es quién pone la primera piedra, no es quién descubre el lenguaje, porque el lenguaje está ahí, ese código común, sino que lo importante es cómo se usa. Y en ese sentido él comprende
y eso es así, es cierto que esa generación del 60 o los poetas del 60, yo prefiero llamarlo ese segundo tramo de la generación del 50, tienen unas especificidades que les diferencian de la generación de los novísimos, y esto ya lo dice el autor, que desarrollan la mejor de sus poesías a partir de la década de los 60 y algunos también la abandonan, ¿no? En cuanto a un repaso que el autor hace por su trayectoria, vamos a encontrarnos cuál es el elemento que supone ese inicio en la autorreflexión como momento de partida y en ese uso del lenguaje, ¿no? El autor lo sitúa en las contracifras. En las contracifras dice que surgen las preguntas que lo van a conformar en la concepción de la poesía como reto, ¿no? Surgen esas preguntas ya que llevan al poeta hacia la vía cognitiva. Dice, es un libro planteado diciendo a ver si soy creador, a ver si soy dueño de este lenguaje, a ver si hago una música que exprese, a ver si destruyo lo que otros construyen. Esa es una declaración de principios que está en ese libro y que se va a prolongar, ¿no?, a lo largo de toda la trayectoria del autor. De ahí que también el autor insista en que ese es su primer libro. En cuanto a las 4 partes de Jacinto, va a situarlas también como la configuración de su ideario ético-estético. Dice, ahí está lo fundamental de mi concepción del humano y del mundo y sobre todo de la poesía. Y es que, claro, desde la concepción de la poesía como un espacio de cognición, el poeta también va a negar que en esas páginas del Jacinto él explique la existencia. La poesía no explica lo inexplicable, sino que profundiza en la existencia. Como él matiza, dice, la clarificación de las oscuridades de la vida y al mismo tiempo la creación de un mundo personal, ¿no? Por eso a mí me interesa mucho y está dentro de mi cabeza el cómo se usa la creatividad en la obra de Rafael Ballesteros como iluminación, ¿no? La creatividad como iluminación. Bien, esto me lleva a algunas conclusiones. No he querido quitarle mucho el tiempo de la pausa café, porque si no me van a coger ustedes manía. Entonces, bueno, dentro de estas conclusiones a las que al final llegamos son que vamos a encontrar una explicación al origen y al desarrollo del interés por la transgresión lingüística. Observamos que en sus obras hay una transgresión lingüística, una ruptura del lenguaje y conseguimos también a través del análisis de esos textos que parecen secundarios encontrar explicaciones a por qué, de dónde viene y cómo, sobre todo, cómo se hace personal eso. Llegamos también a una visión precisa de la pervivencia de un núcleo de pensamiento estético que podemos ubicar como disparadero en las contracifras, ¿no? También vamos a ver que hay una visión de la lírica como filosofía en lugar de como metafísica, es decir, no se habla de la lírica, no se habla de la poesía como algo abstracto, no, se va a hablar de poetas y más que de poetas, incluso el autor prefiere hablar de poemas, ¿no? de la materialización del acto de escritura. La vida está aquí, ¿no? Y bien, vamos a ver también cómo la exigencia, el rigor, la elaboración del verso, ese trabajo con las palabras o el diálogo cordial con la tradición, todo eso va a construir la poética de Rafael Ballesteros en la que se proclama la victoria del arte sobre el ingenio no cultivado. ¿Y por qué? Porque desde el punto de vista antropocéntrico, desde esa herencia antropocéntrica y desde esa herencia del humanismo como saber, el esfuerzo dignifica al hombre. Todo esto nos lleva, en definitiva, a creer que la creatividad, la destreza, la búsqueda del conocimiento, no solo va a ser algo con lo que remar a favor de la vida, sino que además también le ha permitido al ser humano en general, desde sus primeros balbuceos literarios, cristalizar su conciencia en un monumento más perenne que el bronce, en palabras de Horacio, ¿no? Que es la poesía, para vencer al tiempo y para vencer al olvido. Me quedo con una reflexión general que también sirve a modo de explicación de por qué he seleccionado estos textos, ¿no? Yo imaginaba que en un congreso sobre la obra de Rafael Ballesteros no podía faltar en los estudios sobre su poesía y tampoco sobre su narración. Y pensé, ¿qué puedo hacer yo
para complementar eso, ¿no? Porque al fin y al cabo las personas que han hablado sobre su poesía están mucho más preparadas que yo para hacer ese trabajo y yo simplemente digo, ¿cómo puedo complementar eso? Y entonces busqué este tipo de textos y busqué este tipo de textos relacionándolos con mis objetivos como crítico literario, si se me puede llamar así, ¿no? Se me escapa una sonrisa cuando me autodenomino así porque todavía no, todavía no. Bien, pues las preguntas a las que yo intento responder con mis trabajos son a por qué el ser humano se ha dedicado a la comunicación estética a lo largo de su existencia y sobre todo, una vez pasamos esto o intentamos comprenderlo, por qué cada individuo palabras, un estilo, una perspectiva diferente para reflexionar sobre el mundo. Y ahí he encontrado la relevancia de este tipo de textos para presentarlos hoy, y es que el estudio de los protagonizados por Rafael Ballesteros va a ayudar a entender el funcionamiento de su escritura, la recuperación del pasado artístico en la última centuria, de los clásicos grecolatinos, los renacentistas, el barroco, la experimentación vanguardista, y sobre todo también nos ayuda a comprender el transcurso de la lírica española de mediados de siglo, a entenderlo de una manera más fiel a lo que en realidad sucedió. Dejo las notas bibliográficas con las que he hecho esta presentación, que no quieren decir las notas bibliográficas con las que luego aparecerá este escrito o esta comunicación publicada, son muchas más. Y nada, pues agradeceros a todos vuestra paciencia. Y nada, si alguien quiere preguntar algo, aquí estamos, aunque estoy seguro de que en la sala hay muchas personas que pueden responder a las preguntas que se hagan. Muchísimas gracias, querido José Ángel. Evidentemente tú no lo puedes ver, pero hay muchas sonrisas y hay mucho sentimiento en la sala, con lo cual te felicito por tu trabajo, porque si bien es cierto que en este día y medio hemos podido ver ya algunas de las propuestas que hay en tu presentación, no las teníamos estructuradas, no las teníamos reunidas y sobre todo no las teníamos así de bien organizadas. Así que enhorabuena por ese estupendo trabajo en torno a Ballesteros. Yo voy a recoger el guante que tendía antes Jesús, porque me gusta contar a veces las anécdotas personales, ¿no? Y es muy bonita esta presentación porque cuando José Ángel estuvo aquí en Málaga, gracias a Rafael, gracias a Juan y gracias a Gerardo, al terminar su intervención, Rafael, que tiene un ojo agudo y supo reconocer el talento poético de Jesús, pues supo también reconocer el talento investigador de José Ángel y fue el que le regaló el libro que figuraba al inicio de su presentación, el de las entrevistas de Alcalá Malave. Con lo cual es muy bonito y muy circular que haya sido el libro con el que ahora hayas abierto tu comunicación. Así que muchas gracias, José, y vamos a dar paso al turno de palabra tanto de los que están aquí, que a ver cómo lo hacemos, y de los que están en casa, que será más sencillo si se abren el micro y preguntan. Así que, ¿tenéis algo que preguntar por aquí? Sí, pues un segundo, Rafael, que voy hacia allá, voy a desconectar de aquí. Un segundo, José. Por Dios. Bueno, tienes a Ballesteros en persona, José. Muchísimas gracias por tu trabajo. Los que iluminan a los iluminados, que somos los poetas, llevan mucho mérito. Muchas gracias por tu esfuerzo. Muchas gracias por tu programa. Muchas gracias. ¿Coges tu aire para...? Vale. Sí, mejor, perdón, por el para José que no me pensaba. Háblate de que entonces tú pasando y yo me estoy conectado aquí, ¿vale? Para que todos se vean. Hacemos algo de esto y ya verás el audio para que ¿tenéis alguna cuestión más, alguno de los citados incluso? Cristóbal, yo he visto antes que asentía mucho, y me preguntaba yo por qué. Pero no voy a decir. Bueno, lo puedo decir, ha sido una serie. No, pero así que me daba alegría, se lo acaba de decir Rafael, me da alegría en este tipo de expresión, que ya tienen una edad,
una tontería que se agradece por parte de la juventud. ¿Tenéis alguna cosita más aquí presente? Ganas de café, José Ángel, es lo que tiene, me parece. La mañana es larga y todavía queda mucho. Pues José Ángel, muchísimas gracias por todo. Te mandamos un fuerte abrazo desde Málaga hasta Alemania y esperamos que la próxima vez podamos tenerte aquí presencialmente, que es lo que corresponde. Muchas gracias, José. A los que estáis en casa... Muchas gracias. A los que estáis en casa y a los que estáis aquí, si os parece volvemos en 15 o 20 minutos. Yo mientras tanto voy a hacer la prueba de audio con el profesor Lam. Y a los que estáis aquí únicamente, los de casa lo siento mucho, tenéis por parte de